Es un gran placer saludarles, a pesar de la terrible situación en la que se encuentra el mundo entero por esta pandemia del coronavirus. Les felicito a cada uno de ustedes, a los más veteranos como a los más nuevos en el grupo y a sus líderes, a la hermana Verónica, a los hermanos Bojorques, por su esfuerzo y por su motivación para continuar con el grupo. Personalmente tengo muy buenos recuerdos de los grupos pequeños. Hace años, en otra iglesia, comencé un grupo pequeño con 9 personas y en un año creció hasta 30, por lo que lo dividimos en 3 grupos de 10 cada uno y continuó creciendo y prosperando. Así que estoy seguro que, como yo, ustedes también guardarán hermosos recuerdos de este grupo. Gracias a Dios que nos permite encontrarnos a través de la tecnología hasta que ojalá muy pronto podamos vernos en persona y poder volver a adorar a Dios los miércoles y los sábados en su santo templo. Antes de la reflexión que voy a compartir con ustedes, quiero que abramos la Biblia justo en el centro, en el Salmo 23, y leamos el versículo 4. Y dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El otro día, un amigo me recordó el caso del cisne negro. Los cisnes son esos patos grandes con el cuello muy largo y son siempre blancos. En Europa, en los lagos, hay miles y miles y todos son blancos. Pero la última vez que estuvimos en Suiza con mi esposa, vimos en el lago uno negro. No es común y cuando aparece uno de ellos es en una ocasión muy rara. Bueno, mi amigo me recordó que cuando viene una crisis inesperada, algunos le llaman el cisne negro, algo que cambia la vida completamente, y me dijo que hay 3 características de esas grandes crisis que él llama el cisne negro. Una aparecen muy raras veces y siempre cuando nadie lo espera, es decir, aparecen por sorpresa. Impactan a la sociedad de una manera grande, impactante, y también no se entienden hasta que pasan. Es decir, la explicación de la crisis tiene sentido solo cuando pasa, no antes. ¿Estamos nosotros pasando ahora por un cisne negro? Los cambios en la sociedad han sido increíbles en tan solo unas semanas. La economía iba muy bien, subiendo en la bolsa de valores, alcanzando récords y más récords cada día prácticamente. El empleo era casi completo en este país, había trabajo para todo aquel que quería trabajar. Había tranquilidad y optimismo. Pero todo ha cambiado en un momento, podríamos decir, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Hay cosas o principios que podemos nosotros aprender de un cisne negro? En la Biblia hay varias crisis registradas que podríamos calificar como de cisne negro. Vayamos a Génesis 41, a la historia de José, el hijo de Jacob, y vamos a leer unos cuantos versículos. Génesis 41, desde el versículo 25 hasta el 31. Y dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y ahora, volviendo al versículo 37 en adelante, dice: y el consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y en el versículo 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Con 30 años, este joven es nombrado el segundo después de Faraón. Es como si dijéramos el primer ministro del gran imperio egipcio. En el versículo 49 dice: y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. La prosperidad económica como nunca antes se había visto, y yo diría un poco como la que nosotros tan apenas acabamos de perder hace unas semanas. Y en el versículo 53 dice, termina la prosperidad: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Versículo 55. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Como esta pandemia del virus, el hambre se extendía por todo el mundo. La pandemia empezó en China, después en Italia, en España, en Europa y ahora en todo el mundo. Trillones de dólares perdidos en la bolsa de valores, en el stock market, que van a tener efectos negativos en el futuro con los planes del retiro de las personas, con los planes de la Social Security. Es algo increíble. En la última crisis que tuvimos en el 2008, se tardaron 2 años en perder 8 millones de empleos. En esta crisis actual se han perdido en 2 meses 30 millones de empleos y todavía no ha terminado la cosa. Dios no es el que causa las crisis que traen tanta muerte, tanto dolor y tanto sufrimiento. Jesús, cuando le preguntaron, dijo: un enemigo ha hecho esto. Pero Dios, en su amor, puede transformarlo en algo positivo para el mundo y para su pueblo. 3 principios que podemos aprender y que nos pueden ayudar en esta crisis. Primero, todo el mundo sufre, incluidos los hijos fieles de Dios. En el caso de Egipto, el dolor llegó hasta el pueblo escogido de Dios, hasta el pueblo de Israel. Miren cómo dice en el capítulo 42, versículo 1. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allí y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Es decir, el príncipe de este mundo, el diablo, intenta que reneguemos de Dios y que al sufrir las consecuencias culpemos a Dios de las desgracias. En la iglesia cristiana en Jerusalén, recién establecida, cuando los primeros cristianos están intentando evangelizar la ciudad, el enemigo manda una hambruna terrible, hasta el punto que el mismo San Pablo, en sus viajes misioneros por el resto del mundo, tiene que levantar fondos y donaciones para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Por eso, ahora más que nunca, debemos mantener nuestra conexión con Dios y pedirle que nos dé fortaleza y ánimo para que nuestra fe no sea afectada. Al contrario, que salgamos fortalecidos de esta crisis con más fe y confianza en Dios que nunca antes. En el conflicto de los siglos se menciona que cuando, en los años de la Reforma protestante en Europa, el gran reformador Zwingli estuvo a punto de morir por la peste en el año 1519. Sin embargo, Dios lo restableció y le permitió continuar predicando el Evangelio no solo en Suiza, sino en toda Europa. Así que, primer punto, Dios no es el que manda los cisnes negros ni las desgracias, pero aún los hijos de Dios pueden experimentar el sufrimiento como el resto de las personas. Pero el punto número 2 es que Dios, en su providencia, nos prepara antes de que sucedan las crisis para que cuando lleguen estemos listos para enfrentarlas,
aunque esto a veces lleve años. José, con sus hermanos, recuerdan que eran envidiosos de él, tenía revelaciones de parte de Dios, pero los hermanos le tenían envidia y llegó la envidia y el odio hasta tal punto que lo vendieron como esclavo. Es decir, es la peor cosa que le puede suceder a una persona. Los esclavos, ustedes saben, eran desposeídos de su personalidad, por así decir, y no tenían libertad ni podían hacer absolutamente nada. Estaban completamente a lo que los amos les dijeran o hicieran con ellos. Incluso los amos tenían la potestad de la vida o la muerte de los esclavos. Llegó a Egipto y allí encontró trabajo con Potifar, que era uno de los líderes, uno de los capitanes de la guardia del faraón, y hizo un trabajo excelente, como todos los cristianos que son honrados y que tienen ese deseo de agradar y de cumplir esa ética del trabajo, ¿no? Y trabajó tan bueno que Potifar lo hizo uno de los supervisores de toda su hacienda. Pero ustedes recuerdan, llegó la tentación con la esposa de Potifar, y por rechazar la tentación, como él dijo, ¿podré yo pecar contra Dios y contra mi patrón y contra Potifar? Y por causa de esto fue metido en la cárcel y pasó 3 largos años en la cárcel. Para mí, la vida de José es un ejemplo maravilloso, porque en vez de estar amargado en la cárcel, se granjeó la amistad y la simpatía de los líderes de la cárcel y lo pusieron como uno de los encargados de los demás presos. Yo diría que la vida de José fue todo un entrenamiento o una preparación para esta crisis de las vacas flacas que iban a venir. Miren cómo dice en el capítulo 45, en el versículo del 5 y 7, dice: ahora pues, esto después de que ya terminó todo, dice: ahora pues, le dice a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y después en el capítulo 50, cuando ya al final de todo ya hizo la paz con sus hermanos, dice en el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hoy también lo que está sucediendo ha sido visto por Dios y nos ha preparado para hacer frente a esta terrible pandemia. Lo que para la gente es, como dice en San Lucas 21 y 25, lo que para la gente es angustia de gentes y desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. La palabra de Dios dice: a los que hemos creído en Él, sabemos que Dios cumple sus promesas, y en contraste con el mundo, dice: nosotros levantaremos nuestras cabezas, dice en el versículo 28, porque nuestra redención está cerca. Y el tercer punto que podemos aprender del cisne negro de la pandemia es que Dios es mucho más grande que cualquier cisne negro, que cualquier pandemia, que cualquier desgracia que pueda venir. Dios es el Todopoderoso. En la Biblia dice en hebreo, Dios es Al Shaddai, el Dios omnipotente o todopoderoso. No hay nadie ni nada más grande que Él. En Apocalipsis 19:6, casi al final de la Biblia, cuando se relata el fin del conflicto con Babilonia, que representa las fuerzas contrarias a Dios, que representa la confusión reinante en el mundo, cuando es completamente ya vencida Babilonia, se oyen las voces de los santos o de los salvos cantando aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios no nos ha abandonado, no estamos solos, el Todopoderoso está a nuestro lado, como ha estado siempre en todos los cisnes negros de la historia. Hoy también nos librará y nos sostendrá a pesar de los problemas y dificultades que tengamos que pasar. Hudson Taylor
fue un gran misionero que pasó más de 50 años en China predicando el Evangelio con persecuciones y circunstancias difíciles. Y al final de su vida dijo que siempre hay 3 etapas por las que los hijos de Dios pasan. Primera etapa, se ve todo imposible. Segunda etapa, se ve todo muy difícil. Tercera etapa, se solventó. Porque aunque los humanos lo veamos imposible, difícil, Dios lo solventa siempre. Hay una hermosa cita del Deseado de todas las gentes en la página 297 que dice: aunque no lo podamos ver, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras para proveernos lo que necesitamos. Los que aceptan darle a Dios el lugar supremo en sus vidas verán desvanecerse los problemas y percibirán una clara senda delante de sus ojos. Y los últimos tiempos, ustedes saben, serán breves. Recordemos lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 24, en el versículo 22, dice: por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en San Lucas capítulo 21, en el versículo 18, dijo también Jesús: ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Y en el versículo 19, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Por tanto, aprovechemos bien el tiempo y demos un valioso testimonio a los demás de las buenas nuevas de salvación, a un mundo atemorizado y que en momentos difíciles como estos quizá están más predispuestos a oír los planes que tiene nuestro Salvador. En Amós 8:11 dice el Señor que vendrán días en que las gentes tendrían hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les ayude a continuar no solo aprendiendo más de su palabra, sino también a compartirla de una manera poderosa con los demás. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos.